La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Tranquilo, eso. Buenos días, ahora sí a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, qué bueno volverlos a ver. Bienvenidos las personas que nos visitan, qué bueno que estén compartiendo con nosotros este día. Y bueno, quiero invitarlos a que podamos poner nuestro celular en silencio. Vamos a orar, pero antes de eso podemos poner nuestro celular en silencio. Y eso, bueno, nos ayuda a escuchar con atención la enseñanza. Y oremos, tomemos un momento para aquietar nuestro corazón, aquietar nuestra mente y rogarle al Señor que nos bendiga en esta mañana, que nos hable, ¿sí? Así que bueno, oremos, hermanos, tomemos un momento para orar. Señor, gracias por hoy. Gracias por este día y gracias, Señor, ante todo por ti, que eres tan grande y todo lo que tú eres, Señor, es así como tú, es grande, Señor. Te bendecimos, Señor, y te rogamos, Señor, te pedimos que en esta mañana, Señor, así como tu compasión es tan grande, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos bendigas. Y Señor, transformes, Señor, nuestra vida. Tú conoces, Señor, las diversas formas en las que muchas veces nos resistimos a ti, a tu palabra. Por eso, Señor, acudimos a ti, que eres tan rico en misericordia. Y permítenos, Señor, hoy disfrutar, Señor, de ti. Sí, Señor, de tu compasión, de tu gran compasión, Señor, de tu piedad, de tu misericordia. Bendícenos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuamos con nuestra serie de exposiciones El gran Dios de los profetas menores, el gran Dios de los profetas menores. Y bueno, yo quisiera preguntarle de los personajes bíblicos que usted normalmente, ha conocido en la Biblia, o tal vez de la gente en el común que tú has conocido, tal vez, ¿quién dirías que ha sido tratado con gran compasión? Con gran compasión, con una piedad muy grande, con mucha misericordia. ¿Qué dirías? A ver. David. El rey Manasés, dicen otros. En general de la Biblia o en general de la vida. Tú, Ronnie, tú. Oh, claro. Ajá. Nosotros también. Pedro, ay hermano, cuando niega al Señor, ¿no? Y el Señor con su compasión, venga Pedro. ¿Quién más? ¿Quién? Pablo también, perseguidor de la iglesia, pero el Señor con su gran compasión. Y bueno, yo quiero invitarlos hoy a que reflexionemos en torno a uno de los profetas menores que sí que fue tratado con gran compasión. No quiero decir que los otros no, pero este profeta en particular sí que nos muestra la forma en la que el Señor lo trató, con gran compasión, con gran piedad, con gran misericordia. Y si quieres, dale la siguiente, la grande compasión de Dios. Quiero hoy invitarlos a reflexionar en esta enseñanza que he titulado así, la grande compasión de Dios, en el profeta Jonás. Bien. Y bueno, a manera de introducción, para ubicarnos un poco en el libro de Jonás, quiero comentarles un poco acerca de este profeta, ¿sí? Bueno, Jonás era de un lugar llamado Gat-Efer, que está ubicado en el reino de Israel. Recordemos que para este momento ya Israel se había dividido en el reino del norte
Israel, y en el reino del sur, Judá. ¿Sí? Jonás profetizó en el reino del norte, en Israel, y profetizó cerca del año 760 antes de Cristo, en los días del rey Jeroboam II, ¿sí? Quien fue considerado uno de los peores reyes de Israel. Para el reino del norte, ese tiempo fue, digámoslo, un tiempo de relativa paz. Los sirios, que eran una nación enemiga del pueblo de Israel, fueron expulsados de Israel y otras naciones enemigas fueron neutralizadas. Jonás profetizó a favor de Jeroboam II, prometiéndole que ganaría una batalla y que tendría de vuelta todo el territorio en la frontera norte de Israel. ¿Sí? Pero el profeta Amós confrontó a Jeroboam II y revirtió esa profecía diciendo que perdería esos territorios porque era un rey muy malvado. Así que, bueno, de entrada, algo ya de sospecha tenemos de este profeta, ¿no? En fin. Pero bueno, también una breve introducción acerca de Nínive, que es la ciudad a la cual envía el Señor a Jonás. Nínive era la capital del imperio asirio, ¿sí? Era tal vez para aquella época el imperio más poderoso, ¿sí? Se ubica en lo que hoy es como el río Tigris y Éufrates, entre esos dos ríos. Ahorita ya vamos a ver un mapita. Y era uno de los pueblos más crueles y sanguinarios de aquella época, ¿sí? Eran numerosos, como el mismo libro de Jonás nos lo sugiere, eran más de 120,000 habitantes. Y según los registros históricos, los ninivitas se enorgullecían de ejecutar a sus víctimas y de luego exponer sus cuerpos destrozados, tal vez empalamientos, tal vez degollados, como a manera de triunfo sobre sus enemigos. O también cuando iban a conquistar naciones enemigas, exponían los cuerpos de aquellos que habían capturado, haciéndoles ver lo que les sucedería si no se rendían ante ellos, ¿sí? Era un momento en aquella ciudad donde reinaba la injusticia social. Por lo tanto, el pueblo ninivita pues era conocido por su deshonestidad, su arrogancia, su crueldad y su falta de escrúpulos, ¿sí? Los ninivitas eran un pueblo muy materialista, tenían un insaciable deseo de poder y de dominio, y para satisfacer ese estilo de vida despiadado pues recurrieron a muchas guerras, ¿sí? Así que quiero invitarlos entonces a que leamos el libro de Jonás. Vamos a Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Y dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? ¿Todos? ¿Listos? Dice así. A veces esas aplicaciones nos juegan una mala jugadita, ¿no? Y la buscamos y play, tin. Dice el libro de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora
¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tal este personaje? ¿Cómo? Muy miedosito. Si usted hubiera sido el capitán de ese barco y hubiera tenido todo este contexto, ¿hubiera dejado subir a Jonás al barco? No, hermano, yo que lo voy a subir. Y bueno, quiero invitarlos a que observemos esta enseñanza, la grande compasión de Dios en 3 puntos, hermanos. Y el primero de ellos es el llamado de Dios y la respuesta de Jonás. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Jonás? ¿Qué es lo que le dice ahí en el versículo 1:1? Levántate y ve a Nínive. ¿Y qué más? Y proclama contra ella, ¿cierto? Bueno, y la respuesta de Jonás es que Jonás se levanta, ¿pero qué? Para huir a Tarsis, ¿cierto? Y cuando miramos el mapa, quiero invitarlos a que miremos este mapa que nos ayuda a ubicarnos un poquito en medio del contexto. Ahí está Gadefer, que era la ciudad de Jonás, está Israel, está Nínive en el punto B, que es a donde el Señor le dice que debe ir. Se considera que más o menos estaba a unos 800 kilómetros, ¿sí? Pero él descendió, fue a Jope, ¿no? Ahí está como Jopa, y se fue para Tarsis, que se considera está en lo que hoy puede ser el sur de España o el norte de África, ¿sí? Y está más o menos, se considera a unos 3.500 kilómetros de distancia. Oiga, ese hombre era pero decidido, ¿sí o no? Eso sí es huir. Y nos dice entonces el texto que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, y descendió a Jope, ¿sí? Y desde allí empieza un descenso en la vida de Jonás. Empieza a bajar, y de allí se va para Tarsis. En fin, este hombre está yendo al lado contrario de donde Dios le ha dicho que debe ir, ¿sí? Y por la forma en la que el texto nos muestra los verbos del versículo 3, si quiere obsérvelo ahí usted en su Biblia, 1:3, ¿cierto? Todo indica que Jonás tenía afán por huir de la presencia del Señor. Mire qué dice, se levantó y descendiendo, en otras traducciones dice descendió, encontró un barco, pagó el pasaje. Jonás tenía afán de huir de la presencia del Señor. Y bueno, el Señor desata o lanza una gran tormenta sobre el mar, y
Y este será un tema repetitivo en Jonás, ¿no? En Jonás todo es grande, una gran tormenta, y ya vamos a ver qué más es grande en el libro de Jonás. Y era tal la tormenta que el barco parecía que se iba a romper. Es decir, esto no es de esos tipos de olas que a veces uno cuando está en el mar y como que lo arrastra un poquito, no. Esto era una tormenta impresionante. Estos hombres eran experimentados en navegación y tenían miedo. Tenían mucho miedo. Y claro, los marineros, con el propósito de soportar aquella tormenta, poner el barco un poco más liviano, empiezan a botar la carga. Empiezan a botar la carga. Y para sorpresa de ellos, y tal vez también para sorpresa de nosotros los lectores, ¿dónde estaba Jonás? ¿Ah? Oiga, había descendido. Oye, a este hombre sí que le gusta bajar, descender. Le gusta el descenso, ¿no? Había descendido a la bodega del barco y dormía profundamente, roncaba. Casi que Jonás había puesto en la puerta, no molestar. Por favor, no me interrumpan. Y de alguna manera lo que le dice el capitán del barco le está haciendo recordar lo que el Señor le había dicho. ¿Qué le dice el capitán del barco a Jonás? Levántate. ¿Y qué? Invoca o clama. ¿Qué es lo que el Señor le había dicho en el versículo 1? Las mismas palabras. Levántate y proclama. Y clama. En alguna medida le están ayudando a recordar la voz del Señor. Levántate, clama a tu Dios. Lo irónico, que los mismos marineros que eran paganos, es decir, no eran del pueblo de Dios, le están recordando la palabra del Señor. ¿No le pasa que en algunas ocasiones a nosotros como cristianos nos sucede así? Que gente que a veces ni cree en Dios, como que nos bota unas perlitas que nos recuerdan algo del Señor. Oye, y no que nos recuerdan algo del Evangelio. Los marineros echan suertes para saber por causa de quién les ha venido ese mal, y la suerte cayó sobre Jonás. Y bueno, yo quisiera preguntarle, hagamos el ejercicio de pensar que usted va en ese barco, ¿no? Y usted es tal vez el capitán o es uno de esos marineros y echaron suerte. No, venga, Sander, echemos suerte, Hernando, Cledi, tal, Liliana, echemos suerte, tal. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho en ese momento? ¿Ah? ¿Disgustados? ¿Cómo? ¿Otra ronda? Le preguntaría, hermano, ¿usted sabe nadar? Sí, ¿por qué? Porque le va a tocar, hermano, a espado. No, hermano, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Quién lo mandó aquí? ¿Quién lo mandó aquí? ¿Por qué no se fue más bien para su casa? ¿Por qué no más bien obedeció la voz de su Señor? Eso es lo que sus preguntas nos intentan comunicar. La pregunta que vemos en el versículo 8, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? Casi conectada con la del versículo 10, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Y esa pregunta en el contexto bíblico muchas veces se ha utilizado cuando ha ocurrido algo terrible, algo que no debería suceder. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Génesis 3, la caída, cuando el Señor le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, estos marineros no saben qué hacer con este personaje, a qué hora lo dejamos entrar, no, hermano, si quiere le devolvemos el pasaje, después le damos un bono, después le damos un 2x1, pero por favor. Así que el mismo Jonás dice, mire, ¿qué deben hacer conmigo? Láncenme al mar y éste se calmará. Estos marineros entonces lanzan a Jonás al mar, el mar se calma y como dice el texto, aquellos hombres ¿qué? Temieron en gran manera al Señor. Recuerda que Jonás había empezado a bajar, ¿no? Y bueno, como lo dice aún la oración que él hace en el capítulo 2, él había empezado también a descender allí en el mar. Un descenso. Dios dispone un gran pez para que se trague a Jonás y allí ora.
Allí clama al Señor y Jonás entonces se da cuenta que no puede huir de la presencia del Señor. Es imposible, es una misión imposible. Huir de aquel que todo lo ve y que todo lo conoce. Justamente como lo dice el Salmo 139. Yo lo voy a leer para ustedes. Dice, por ejemplo, en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor se volverá noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es imposible huir de la presencia del Señor, ¿sí o no, hermano? ¿A dónde? ¿En qué lugar iremos que el Señor no nos vea? ¿En qué hora del día podríamos estar donde su mirada, donde sus ojos no estén mirando nuestra vida? Y el Señor, por su gran misericordia, en su gran compasión, le conserva la vida a Jonás. Lo mantiene con vida. Y yo quisiera invitarte, hermano, a que tomemos un momento para meditar. ¿Hay algún área de tu vida en la que tú estés yendo en contra de la voluntad de Dios? En donde tú sabes a la luz de la Biblia que el Señor te ha dicho, mira, no, es para acá. Y tú estás yendo hacia el otro lado. Principalmente le hablo a aquellos, a mis hermanos en la fe. ¿Hay algún área de tu vida en la que tú estás yendo hacia el lado contrario de donde el Señor nos ha guiado? Y así como Jonás, en su intento de huir de la presencia, empezó a bajar, a descender, y bajó, y pagó. Hermanos, ¿a qué lugares, hablando tal vez geográficamente, por qué no, pero también metafóricamente, a qué lugares has estado descendiendo en tu intento de huir del Señor? Ay, tal vez aquí Dios no se da cuenta de esto. Dios no va a mirar esto. Pero quisiera darte algunas pistas, hermano. Tal vez de esos lugares en los que a veces nosotros descendemos. ¿Qué tal, por ejemplo, la desesperanza, hermano? Cuando muchas veces de pronto estamos tan saturados de tanta información por las redes sociales, las noticias, la realidad mundial, la de nuestro país también. Y uno al otro, voz de desesperanza, y nos hundimos en la desesperanza. O tal vez desesperanza por alguna situación emocional y has estado ahí, en un descenso. Pero ¿qué tal vez, por ejemplo, también un descenso a la autojustificación? Oiga, y esta sí que es muy, ¿cómo lo dijera yo? Muy sutil, porque a veces la autojustificación nos hace pensar es que estamos subiendo. Ay no, ¿cómo estoy haciendo de bien las cosas? ¿Cómo le estoy cumpliendo a Dios? Pero no nos damos cuenta que la autojustificación es una forma de descender y de huir también de la presencia del Señor. ¿Cómo, hermanos? Cuando el Señor nos dice que descansemos en su gracia, que no se trata de nosotros, sino que se trata de su misericordia. Pero tal vez nosotros decimos, no, Señor, yo mejor quiero descansar en mí mismo. Ay, en lo bien que me porté esta semana. Y esa es la confianza con la que yo encaro la vida. Y sin darnos cuenta, es una forma de rebeldía contra el Señor, de ir al lado contrario de donde el Señor nos ha dicho. O tal vez, ¿qué tal el descenso a la insensibilidad a su palabra? A veces tú no te das cuenta, pero a veces, pero porque yo a veces leo la palabra y como que eso en mí qué, y eso a mí qué, como diría un profesor.
o el descontento, alguna situación que no se ha dado como tú y yo a veces la queremos y como que, y descendemos ahí. En fin, hermano, ¿qué prácticas pecaminosas, en qué prácticas pecaminosas has estado cayendo? Quiero invitarte ahí a que tomes un momento ahí para pensar, hermano. No te distraigas, por favor. Piensa en ti mismo, hermano. Piensa en tu propia vida. ¿En qué lugares has estado descendiendo, hermano? ¿Has estado cayendo? Tal vez consciente o inconscientemente con un deseo de huir de la presencia del Señor. Y yo quiero, hermano, compartirte hoy una buena noticia. De esas profundidades, la grande compasión del Señor te puede rescatar, hermano. No hay profundidad, permítame decir esta expresión, no hay profundidad tan profunda, hermano, en la que hayamos caído, de la cual el Señor no nos pueda sacar a flote. Y quiero invitarte a que justamente en lo que vemos a la luz del texto, oremos. Ora, hermano, quiero animarte, ora por ti mismo. Ruégale al Señor. Si ya has podido identificar alguna situación en la que estás cayendo, descendiendo, ruégale al Señor. Pídele por ti mismo, Señor, sácame de esta situación. Llévame a flote, Señor. Sácame, rescátame de esta situación. Ahí tomemos, hermanos, en silencio, no nos distraigamos, ruégale al Señor por ti, hermano. Señor, sácame, rescátame de este lugar en el que he caído, de esta situación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran compasión. Hermanos, hemos orado como justamente el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 18 nos lo recuerda. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye nuestras súplicas, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias o en nuestros méritos, sino confiados en tu gran compasión, en tu gran compasión, en tu gran compasión. Muy bien, hermanos. Pero bueno, la historia no termina ahí, ¿cierto? Y como ahorita en la primera celebración lo recordaba el pastor Ronald, y menos mal que no termina ahí. Gracias al Señor por su gran compasión, esa historia de Jonás no termina ahí. Así que quiero invitarlos al capítulo 3, ¿sí? Ya Jonás ha elevado la oración en el gran pez y el Señor dio la orden de vomitar a Jonás en tierra firme. Y vamos al capítulo 3. Jonás capítulo 3. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva,
se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Continuemos en el capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y ahí termina el texto. El segundo punto que quiero invitarlos a ver es la grande compasión de Dios. La grande compasión de Dios. El Señor le da la orden al pez entonces de que vomite a Jonás en tierra firme, y una vez más Jonás recibe entonces el llamado de Dios para ir a predicar a Nínive, ¿no? La gran ciudad. Y mire que ya el texto no dice contra Nínive, sino que dice: predica el mensaje que yo te diré. Muy bien, y miremos entonces el llamado de Dios y la respuesta de Jonás. Jonás finalmente obedece. Listo, bueno, Señor. Predica, y en comparación con el mensaje que vemos en otros profetas, el mensaje que vemos en el libro de Jonás es corto. Cuando vemos como tal el mensaje que él predica es corto. ¿Qué es lo que dice Jonás? Míralo ahí, capítulo 3, versículo 4. ¿Cuál es el mensaje? Y ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Oiga, al hombre le gustaba concreto. Titular, sí, parecía prevista, titular. Y rápidamente el texto que nos dice: que los ninivitas creyeron en Dios. Mire que no se pone a dar tanto de ya. Y los ninivitas creyeron en Dios. Ya. El rey supo esto y proclamó un ayuno tanto de hombres como de animales, que clamaran a Dios con fuerza y que se volvieran cada uno de su mal camino. Y Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. ¿Y qué? ¿Y qué hizo Dios? Se arrepintió del mal que dijo que les iba a hacer y no lo hizo. No lo hizo.
Y vemos aquí en segunda instancia la oración de Jonás. ¿Qué tal esa oración de Jonás? Si Jonás lo hubiera invitado a que orara, usted lo había apoyado en esa oración. Venga, ayúdeme a orar, que es que le voy a decir algo al Señor. Hermano, órese usted, no me meta ahí en eso. Pero esto desagradó grandemente a Jonás. Recuerde, ¿no? En Jonás todo es grande, todo es grande. Así que él eleva una oración a Dios donde básicamente lo que hay en su oración es una queja contra la compasión del Señor. Señor, ¿por qué eres así? ¿Por qué perdonaste a Nínive? Recordemos que la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio, ¿no? Eran los enemigos del pueblo judío. Era inconcebible para ellos que la misericordia de Dios pudiese alcanzar a un pueblo como este. ¿No? Recuerde cómo era Nínive. Un pueblo sanguinario, empalaban a sus víctimas, los decapitaban. Y esta respuesta de Jonás, hermano, esta oración de Jonás, esto que vemos en Jonás nos recuerda el cuidado, hermanos, que como creyentes debemos tener de caer en lo que podríamos llamar una especie de fanatismos patrióticos o fanatismos religiosos, hermano. Cuando pensamos, no, la salvación del Señor, no, tal vez es solamente para este grupo de personas. O no, la salvación del Señor no, solamente estos de tal iglesia, de tal denominación. Ay, hermano, ten cuidado, si tal vez esa es la manera en la que tú estás para ti mismo contemplando el Evangelio en tu vida. Porque, hermano, a la luz de lo que vemos en este texto, comprendemos que la salvación del Señor puede alcanzar a cualquier hombre o mujer, sin importar su nacionalidad, sin importar sus creencias, hermanos, sin importar cuán oscuros sean sus pecados. La compasión del Señor puede alcanzar a cualquier persona, a cualquier persona. En alguna medida Nínive representaba esa persona que tal vez tú y yo podemos pensar, uy, no, es que no, Dios cómo lo va a perdonar. Ah, uy, yo a ese sí no le predicaría, hermano, no. Y este es un recordatorio, hermanos, que el Evangelio, hermanos, no se trata de méritos, sino que se trata de la grande compasión de Dios, hermano. Y quisiera animarte en ese sentido, hermanos, a que no dejemos de compartir el Evangelio, justamente como el pastor Ronald ahorita nos lo recordaba, hermanos. A veces tal vez caemos en una especie como de relax cristiano, donde no, pues yo ya, el Señor me salvó y ¿qué me va a complicar la vida de pronto predicándole a ese? O a veces pensamos, uy, no, esa persona, no, ese para que crean el Señor, no. Pero, hermanos, a la luz de este texto se nos está recordando que a lo que nuestra vista, a lo que nosotros podríamos considerar nuestro juicio podría ser el peor de los pecadores, el Señor también puede alcanzar a esa persona. Recuerda quiénes eran los ninivitas, recuerda cómo eran, y la grande compasión del Señor les alcanzó también a ellos. Y entonces, hermanos, de repente empezamos a ver que no somos tan diferentes como Jonás. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos mucho de Jonás en nuestra vida. Cuando la grande compasión que el Señor le muestra a otros nos resulta una incomodidad para nosotros, nos resulta un gran problema. Señor, pero es que ¿cómo a esa persona? Cuando Dios como que no se ajusta a nuestra compasión. Y no, hermanos, debemos recordarnos que la grande misericordia, la grande compasión del Señor puede alcanzar a cualquier persona, sin importar cuán oscuros sean sus pecados. Si fuese por los méritos,
Hermanos, ninguno de nosotros hubiésemos recibido el perdón del Señor. ¿Sí o no? ¿O usted qué dice? ¿O será que sí? Oh, yo sí tengo mérito. No, ninguno de nosotros podemos decir eso. Todos somos pecadores. Todos de alguna manera nos hemos descarriado, le hemos dado la espalda al Señor. Todos en alguna medida u otra hemos cogido patarsis también. También nos hemos montado en ese barco. Ninguno de nosotros merecemos la misericordia del Señor. Estamos disfrutando de nuestro Señor, de su perdón, de sus cuidados, solo por su gracia, solo por su inmensa compasión. Su inmensa compasión. Y bueno, el Señor le hace una pregunta a Jonás, ¿no? Después de que le ha dicho, ay no, pero ¿por qué? Es que yo... ¿Cuál es la pregunta que el Señor le hace a Jonás? Observémosla ahí en el texto. ¿Cuál es la pregunta? Capítulo 4. ¿Tienes acaso razón para enojarte tanto? ¿Tienes acaso razón para enojarte? ¿Y Jonás qué dice? No, pero en la primera, en el versículo 5, 4 y 5, Jonás no da respuesta. Jonás no da respuesta. Se va a un lado de la ciudad a ver qué pasa con ella. Y el Señor dispone una planta para que le dé sombra, por la cual Jonás se alegró grandemente, ¿no? Pero luego dispuso de un gusano y la planta se secó. Y esto enfureció a Jonás, ¿no? Oye, este hombre era fosforito. Mejor dicho. Y esto, hermano, nos recuerda la soberanía del Señor sobre su creación. ¿Vio cuántas cosas dispuso el Señor en el libro de Jonás? El Señor dispuso un gran viento, el Señor dispuso un gran pez, el Señor dispuso una planta, el Señor dispuso un gusano. Esto nos recuerda la soberanía del Señor, hermanos, sobre lo que nosotros vemos en nuestra ciudad, en el país. El Señor es soberano sobre todo lo que vemos y claro, lo que no vemos también. Y bueno, una vez más, la pregunta del Señor, ¿no? Una vez más esa pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte? ¿Tienes acaso razón para enojarte después de haber perdido esa planta? Y de repente el texto termina con esta afirmación de parte de Dios, ¿no? En el versículo 11, miremosla. Dice, entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo, y no he de compadecerme yo. ¿Tú qué dirías? ¿Qué responderías a esa pregunta, hermano? ¿Y no ha de compadecerse el Señor por Nínive? Y ahí termina el texto, ¿no? Con una pregunta. Y como que de alguna manera nos da la impresión que como que le faltó algo al texto. Porque termina, tú haces esto y no voy a hacer esto, ta, 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 ta. Y ahí termina. Y uno queda como, ay, venga, no, sigues el otro. Ay, no, pero, ¿ya que le faltó algo a esta Biblia o qué? No, ahí termina. No, sigues Miqueas. Como que nos dejan una especie de suspenso ahí. El texto. Y yo quisiera preguntarte, hermano, mientras leías el libro de Jonás, ¿qué pensabas acerca de Jonás? ¿Qué sentías? O sea, con confianza, tú estabas leyendo y el Señor le dispuso una planta para aliviarlo de su incomodidad. Y esto desagradó a Jonás y Jonás se enojó. Ay, no, Señor. ¿Tú qué sentías mientras leías ahí a Jonás? ¿Qué sentías? A ver, con confianza. ¿Cómo? Un hombre insatisfecho. Bueno, soberbio, pero recuerda, ¿qué sentías tú? ¿Qué sentías tú? No estamos lanzando un juicio sobre Jonás. ¿Qué sentías? ¿Tú qué sentías? ¿O qué expresiones te iban saliendo? ¿Qué? Que en ocasiones uno también es así. ¿Qué más? Le reclamamos al Señor, nos quejamos. Mire que yo...
Nos quejamos de que salve a los malvados, ¿cierto? Los que hacen tanto mal. Mire que incluso mientras íbamos leyendo el capítulo 3 y 4, yo escuchaba por ahí como unas risas, como, ¡ja! O algo así, como, ¡ja! Así tal. Sí. Tal vez también como una especie de asombro. Cuando vemos, o sea, Señor, ¿pero qué le viste a Jonás? El Señor tenía todo el poder para haber levantado miles de Jonases si Él quisiera. Miles de profetas, pero insiste con Jonás, Señor, ¿qué le ves a Jonás? Una especie como de risa nerviosa aflora cuando a veces uno lee este tipo de textos, como una risa nerviosa, como irónica, como una especie de asombro también, ¿no? Como que, ay, pero a la vez también es como una especie de enojo contra Jonás, ¿no le pasa? ¿No le sucedió? ¿Qué viste Jonás? ¿Por qué es así, oiga? Es un profeta del Señor, ¿cómo se iba a enojar con Dios? ¿Qué es lo que Dios le ve a Jonás? Pero Dios insiste, hermanos, en mostrarle su compasión a Jonás y en no abandonarlo en sus pecados. Jonás sabía que Dios es misericordioso, ¿sí o no? Mira, el texto mismo lo dice, yo sabía que tú eres misericordioso, lento para la ira, pero ahora Jonás debía experimentar en carne propia la compasión del Señor. Cuando muchas veces lo que sabemos del Señor muchas veces se nos convierte solamente pero en algo que aquí sabemos, pero el Señor en su misericordia provee maneras que nosotros a veces no entendemos para que comprendamos muchas de esas verdades que a veces solamente están como un conocimiento. Y Jonás debía experimentar en carne propia la grande compasión del Señor, que Él es muy compasivo, exageradamente compasivo, inmensamente compasivo, hermanos. Recuerda, por eso todos esos recursos están en el libro de Jonás. Un gran pez no solamente está para llamar nuestra atención como que, bueno, sí, un gran pez, una ballena, será un cachalote. No, es para mostrarte la grande compasión del Señor, que es una compasión inimaginable, hermano. Qué compasión tan inmensa, tan gigantesca la del Señor. Con quien Él desea ser compasivo, el Señor será compasivo. Es demasiada la compasión, la piedad del Señor. Hermanos, y creo que el libro de Jonás termina de esta manera que hemos observado, porque el Señor quiere invitarte a verte a ti en la persona de Jonás. Mire que empezamos muy rápidamente a juzgar a Jonás, ¿no? No, pero Jonás, ¿por qué? No, pero si hubiera sido yo, no, yo sí hubiera ido a Nínive, no, yo claro, no. Señor, yo sí te hubiera obedecido, no. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿A dónde? Dime. Heme aquí, Señor, envíame. Como que nos sentimos mejores que Jonás. ¿No te parece? Es como si Jonás fuera un piadoso despiadado. Y como dice el doctor Milton Acosta, parece que el texto nos ha tendido una trampa, una trampita. ¿Te da risa el relato de Jonás? Y como sucedió con la trampita que le puso Natán a David, ¿lo recuerdas? Cuando él toma por mujer a Betsabé, que era la esposa de Urías, en fin, y luego Natán le hace ver que había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas corderitas, pero el pobre solo una, y viene y arrebata esa una y lo pone a emitir un juicio para finalmente decirle, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Jonás fue un piadoso despiadado a quien el Señor trató con gran compasión, hermanos. Pero no somos mejores que Jonás. Y si tal vez aún te rehusas a eso, yo te ánimo cuando llegues a casa, ora este texto durante esta semana, lee este texto y ora con base en este texto y que el Señor te hable en su palabra. Y así como a este profeta, Dios nos ha permitido ser tratados con gran compasión, con una compasión inmensa, hermanos, con demasiada piedad. Piénsalo muy bien, hermano. ¿Has visto la compasión del Señor contigo? ¿En tu vida? ¿En tu hogar? Piensa cómo has visto la compasión del Señor
en tu vida. Y justamente como lo dice el Salmo 103, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en compasión, grande en misericordia. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras maldades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia sobre los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones, nuestros pecados. ¿No te parece inmensa la compasión del Señor? Hermano, pero tú y yo hoy podemos disfrutar de la inmensa compasión del Señor gratuitamente, por su gracia. Pero hay alguien a quien le resultó muy costoso que el Señor te trate así, que el Señor te extienda su gran piedad, su gran compasión, su gran misericordia. Y así entonces llegamos al tercer y último punto de esta enseñanza. Llegamos al tercer punto, el mejor y verdadero Jonás, Jesús. 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 En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en una ocasión los fariseos estaban en una especie de interrogatorio con Jesús, ¿no? Porque lo veían a él y a sus discípulos hacer algunas cosas en el sábado que eran muy rígidas en la ley, y le preguntaban, pero ¿por qué tus discípulos están tomando las espigas del campo? Y él les dice, no, pero mire, misericordia quiero y no sacrificios. Y lo vieron que sanaba a un hombre de la mano seca en sábado, no, pero ¿por qué sana? Dice, o sea, como para hacerles ver su error. Y finalmente sana a un endemoniado que también era ciego y mudo, y le dicen, no, pues por Belcebú, que echará fuera a los demonios. Y de una forma irónica, capítulo 2 en el versículo 38 le dicen, maestro, danos una señal. Danos una señal. Y Jesús le responde esto, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mire lo que dice el Señor aquí. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Y quién es ese que es más grande? Jesús, hermanos, Jesús. Jesús es el mejor y verdadero Jonás. Jesús es el mejor y verdadero Jonás porque fue obediente a la voz del Padre. Como lo dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús, hermanos, es el mejor y verdadero Jonás porque predicó el mensaje del Evangelio, un mensaje de arrepentimiento. Como lo dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús es el mejor y verdadero Jonás porque entregó su vida por sus enemigos. Sí, hermano, por ti y por mí. Eso nos lo recuerda la palabra, que éramos enemigos de Dios. Como lo dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús, hermanos, es el mejor y verdadero Jonás, porque fue arrojado a la tempestad para rescatar a muchos, para mantener con vida a muchos. Quien libremente entregó su vida, como lo dice Juan 10, hablando de dar su vida por las ovejas. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad.
Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús, hermanos, es el mejor y verdadero Jonás, porque murió y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por cada uno de sus hijos, de sus ovejas. Y ahora se alegra de que tú y yo podamos ser tratados con grande compasión, con mucha compasión. Qué compasión tan grande la que el Señor nos ha mostrado, ¿no te parece? Para Dios mostrarte su compasión, eso les resultó muy costoso. A Él le costó la vida de su Hijo. El verdadero piadoso, el verdadero hombre compasivo, fue tratado sin compasión, sin piedad, despiadadamente. ¿Lo recuerdas cómo fue tratado Jesús previo a su muerte? Despiadadamente. El verdadero piadoso fue tratado sin piedad para que tú y yo, hermanos, hoy pudiéramos recibir la compasión del Señor. Y quiero hacer un llamado en esta mañana a aquellas personas que nos visitan y que tal vez para ti mismo dices, bueno, yo sí, tal vez he escuchado de Dios, sí, un Padre, un Hijo y que el Espíritu, y bueno, pero para ti mismo no consideras que Él sea el dueño de tu vida, no consideras que Él sea el Salvador de tu vida. Tal vez nunca te has arrepentido de tus pecados. Quiero compartirte, la grande compasión de Dios también te puede alcanzar a ti. La piedad del Señor también te puede alcanzar a ti. ¿Qué te pide el Señor? Que te arrepientas de tus pecados y que vuelvas a Él, que pongas tu confianza en Él. Y ahora quiero dirigirme a mis hermanos en la fe, a los creyentes, ¿sí? Hermanos, y a la luz de lo que hemos visto en este texto, hemos visto que para el Señor la ciudad es importante. Sus habitantes son importantes. Dios conoce a Medellín, hermano. Dios conoce a Medellín. Él conoce lo bello de esta ciudad. Eso de lo cual muchas veces escuchamos o vemos y nos sentimos orgullosos, pero Dios también conoce la maldad en esta ciudad, de esta ciudad. Esas cosas que a veces escuchamos y nos hacen sentir como, ay, qué rabia, ¿por qué sucede eso en nuestra ciudad? Tal vez aquellas cosas de las cuales no te sientes orgulloso de la ciudad. Pero la compasión del Señor es grande. ¿No habrá de tener compasión el Señor por Medellín? Claro, hermano, claro que sí. Entonces quiero invitarte a que oremos por nuestra ciudad también. A que ores, hermano, por tus compañeros de trabajo, tus familiares que no conoces del Señor. Aquellas personas que tal vez a tu juicio dirías, no, yo a esa persona no le compartiría. No, esa persona que va a creer en el Señor. A la luz de este texto, hermano, hemos visto la grande compasión del Señor que puede alcanzar a cualquier persona. A cualquier persona. ¿No ha de tener compasión el Señor con Medellín? Hermano, tu propia vida es una evidencia de que sí, el Señor ha tenido compasión contigo. Si hoy, hermano, has visto la realidad de tus propios pecados, lo primero que quiero recordarte es que el Señor no te dejará abandonado en tus pecados. Así como con Jonás, el Señor insiste en que no te resistas a ser tratado con compasión, con grande compasión. ¿Qué nos pide el Señor? Arrepentimiento y fe, hermano, que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor. ¿No ha de tener compasión el Señor contigo? Oremos, hermanos. Oremos.
Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Qué belleza tu palabra. Tu palabra que es un reflejo de ti. Tú eres una belleza, Señor. Eres maravilloso, Dios. Gracias, Señor. Y Señor, queremos darte gracias por tu inmensa compasión, por tu grande compasión con la que nos has tratado, Señor, con las que tú tratas a un hombre y a una mujer, con la que tú tratas a las ciudades, con la que tú tratas a Medellín, con la que tú trataste allí en Nínive. Tu grande compasión los alcanzó, Señor. Y hemos visto, Señor, que tu grande compasión puede alcanzar a cualquier persona, Señor. Señor, pero en este día, al haber abordado el libro de Jonás, Señor, debemos también reconocer nuestro pecado. Y queremos pedirte que nos perdones, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Las muchas ocasiones, Señor, en las que tu palabra ha sido clara en nuestras vidas sobre, mira, debes ir hacia el sur, pero hemos ido para el norte. Las muchas ocasiones en las que tu palabra nos ha dicho, mira, debes ir hacia el oriente, pero hemos ido para el occidente, hacia el otro lado. Perdona, Señor, nuestra rebeldía. Perdona, Señor, nuestra desobediencia, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de esto. Y no nos acercamos a ti, Señor, basados en nuestros méritos, sino en tu gran compasión, Señor. En tu grande compasión, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, pero también queremos orar por Medellín, Señor, por nuestra ciudad, por sus habitantes. Señor, que tu misericordia los alcance. Sí, Señor, tu grande compasión puede alcanzar a Medellín, a Bello, a Itagüí, a Sabaneta. Tu grande compasión puede alcanzar a Laureles, Señor. Te rogamos, Señor, también por nuestro vecindario, por nuestro barrio, Señor. Tu grande compasión puede alcanzar a la América, Señor. Rogamos, Señor, por los habitantes de nuestra ciudad, por el taxista, por el médico, por la ama de casa, el estudiante, el anciano, el niño, el joven. Que tu misericordia los alcance, Señor. Te rogamos por nuestra ciudad, Señor, y rogamos, Señor, ahora por la iglesia, Señor, por nosotros mismos, Señor, que nos inquiete, Señor, a compartir del Evangelio, Señor, venciendo, Señor, aquellos pretextos que muchas veces nos hemos levantado. No, tal vez esa persona no va a creer. No, a este, ¿qué le voy a decir? No, Señor, inquiétanos, Señor, a compartir el Evangelio, la buena noticia de que Dios salva a pecadores, Señor, en la unidad donde vivimos, con la persona con la que compartimos tal vez el Uber, el conductor, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, aquellos familiares que tal vez a veces nos resultan tan difíciles, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Por favor, tráelos al arrepentimiento, Señor. Y gracias, Señor, por tu grande compasión con nosotros. Gracias, Señor, por no abandonarnos en las profundidades en las que nosotros muchas veces mismos nos hemos metido, Señor. Gracias, Señor, tu grande compasión puede rescatarnos de allí, Señor. No habré de apiadarme yo contigo. Gracias, Señor. Hermano, no te distraigas. Toma un momento ahí para seguir orando, reflexionando en la palabra del Señor. Y adoremos a nuestro grande Dios, inmensamente compasivo.